Ya estamos de vuelta una vez más. Septiembre está haciendo honor a su mala fama en los mercados y un día más los bancos son los que han tomado el control. Marc Ribes, CEO de Black Bear, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Marc. Muy buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal? Hoy más tranquilos, respiramos. Hola. Respiramos un poquito más tranquilos hoy que ayer. Sí, la verdad que ayer fue un atracón, sobre todo por la tarde. Los índices están en una zona de sobrecompra y esperamos una corrección por ahora. Y bueno, hoy se da un poco de respiro, vamos a ir viendo, pero desde luego va a haber una corrección. Esperemos que en lateral, pero también tenemos que estar preparados para ver caídas pues en torno al 10-12%, que en algún momento tenían que llegar. Vamos a ver si esto de ayer es simplemente el primer paso de un camino que nos queda, que es una corrección. Saludamos y damos la bienvenida también a Ponte en Acción Días de Trading, a José Basagoiti de Trading Way of Life. Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Un placer. Bueno, estamos o no estamos en el lado bueno, no sé en qué lado estarás tú, no sé ya cuál es el bueno, el malo o el correcto. Bueno, pues hoy un rebote muy tímido a las fuertes caídas de ayer y como decía Marc, es muy posible que entremos en una fase correctiva, es verdad que no muy agresiva en precio, pero sí en tiempo, ¿no? Y bueno, eso puede afectar mucho a los rendimientos en las próximas semanas, incluso próximos meses. No considero que este rebote sea vuelta a la tendencia, de hecho es muy normal que tras caídas y tras sacudidas fuertes de oferta lleguen estos pequeños retrocesos, pero no olvidemos que el entorno fundamental sigue siendo muy delicado, las cotizaciones en agregado siguen siendo muy exigentes y todos los fundamentales negativos están ahí, ¿no? Tenemos un sobreapalancamiento extremo, los tipos de interés están disparándose y eso es muy peligroso en una de las economías más endeudadas de la historia, no nos olvidemos, ¿no? Tenemos el techo de deuda en Estados Unidos que, bueno, puede llevar a un default, a un primer default de la economía americana, así que, bueno, son catalizadores que hay que vigilar, por supuesto, de momento por debajo de soportes, además los índices, así que de momento precaución, diría yo, a la hora de buscar el lado largo. ¿Quién presenta en estos momentos, José, peores perspectivas, el IBEX 35 o el Nasdaq? Que es como comparar, pues bueno, no quiero ni poner el ejemplo, pero bueno, en los dos casos, ¿cuál te quedarías? Bueno, es como comparar efectivamente un SEAT y un Ferrari, ¿no? Ha sido a comparar básicamente dos activos que, bueno, tienen poco que ver, bueno, pero fíjate que en una situación... Cuidado que los SEAT también, oye, que también en guerra. No van mal, ¿eh? También en guerra. Yo soy conductor de SEAT, ¿eh? Además no... soy pecador en ese sentido, pero efectivamente, por lo general diríamos o siempre... bueno, pues mandaríamos flujos más al sector tecnológico en Estados Unidos, que es una auténtica bestia, pero ojo, que en un entorno de tipos crecientes, de tipos reales ascendentes, sabemos que las acciones growth, las tecnológicas, se ven muy perjudicadas, por eso estamos viendo caídas incluso más agresivas en el Nasdaq que, por ejemplo, en el Dow Jones en estos últimos días o en el S&P 500, a pesar de la ponderación también de las tecnológicas en el propio S&P. Y, sin embargo, el IBEX, que está muy ponderado por el sector bancario, se puede ver beneficiado de esa subida de tipos y de que se incline un poco la curva de los tipos, ¿no? Sabemos que arbitran mucho y sacan mucho beneficio de ese arbitraje. Por lo tanto, ahora mismo, bueno, no diría yo de elegir el Nasdaq frente al IBEX, a pesar de que puede sonar bastante extraño, ¿no? Creo que el IBEX se puede comportar algo mejor, insisto, por este entorno de tipos crecientes y, sin embargo, el Nasdaq puede sufrir bastante. Además, sabemos de la tremenda sobrevaloración de muchos activos que ponderan mucho el Nasdaq, por lo tanto, peligroso ahora mismo los largos en Nasdaq desde mi punto de vista, y es posible que iniciemos tramos correctivos algo mayores que en el propio selectivo español. A ver, yo sí, el viernes le puedo dar un buen repaso al Nasdaq. Antes, Marc, ¿con qué acciones nos podemos proteger frente a la inflación? Bueno, la verdad que creo que estamos en esa fase del mercado en el cual el mercado empezará a valorar más las compañías cíclicas, ¿no? Y de hecho son las compañías que mejor se comportan en etapas de inflación. Por ejemplo, estamos viendo como los bancos están pues ya teniendo un mejor tono que otros sectores, sobre todo al calor de esa perspectiva de subida de tipos de interés, esa permisividad que vemos ahora a la hora de pagar dividendos, como hemos visto en el caso del Santander, por ejemplo. Y todo eso va a catapultar seguramente a un sector que a medio plazo lo puede hacer bien, sin olvidar que estamos en una crisis estructural y que a largo plazo hay que estar fuera de los bancos. Pero si ese rebote en la mejora de la rentabilidad puede ser una posibilidad.
y sobre todo el sector petróleo-gas. Ahí encontramos grandes oportunidades. Nosotros estamos expuestos en stock picking, en valores muy precisos y muy concretos que tienen alguna particularidad, pero luego ya estamos protegiendo la cartera al 50% en liquidez o en estrategias de trading a muy corto plazo que nos permitan refugiarnos si llega la volatilidad. Por ahí, pues evidentemente el CRB, por ejemplo, que es el ETF, no sé si podéis ver en pantalla, en el gráfico, que es el ETF de las materias primas del conjunto de commodities, está absolutamente on fire, marcando máximos de los últimos años. Y el sector oil and gas, pues evidentemente también está en una situación muy interesante, con lo cual por ahí podemos buscar alternativas y sin duda estar protegidos a la inflación, ¿no?, que nos puede llegar en los próximos meses. Ahora que has citado a los bancos y que el Santander ha confirmado el payout del 40%, entre Santander, BBV, a lo mejor ¿crees que ninguno de los dos y hay mejores oportunidades, no sé, con Sabadell, con Bankinter o con CaixaBank? ¿Cómo ves? Sí. Nosotros hemos tomado una decisión salomónica porque es un poco lo que decimos, ¿no? A corto plazo parece que está en un proceso correctivo y hay algunos bancos que lo están haciendo muy bien, como el Sabadell, por ejemplo, pero en general a largo plazo hay una crisis estructural muy fuerte. Eso quiere decir que hay un gran cambio en el sector, que eso va a penalizar seguramente las entidades, y lo estamos viendo, ¿no?, con ese cierre de oficinas, esas reestructuraciones, etcétera, etcétera. Pero todo ese esfuerzo, si hay una pequeña subida de tipos de interés, una mejora en las condiciones financieras del mercado de tipos de interés, el gran paso que darán en márgenes será muy elevado, ¿no?, porque ahora sus márgenes pues parten prácticamente nulos. Entonces eso les va a permitir crecer mucho en los beneficios. Y luego la permisividad normativa que van a poder remunerar a los accionistas, lo estamos viendo en el Santander, como implementa de manera decisiva un programa de recompra de acciones y un programa de remuneración a sus accionistas, que todo esto va a gustar al mercado y puede seguir dando rueda y paso a que veamos subidas en el mercado. Nosotros vamos a entrar en el sector, en el ETF BNK, que invierte en stock 600 bancos, básicamente porque no sabemos cuál de los bancos puede tener algún problema a medio o largo plazo, y estamos mucho más cómodos en el ETF europeo, con lo cual por ahí podemos tener una decisión un poquito más conservadora que comprar, por ejemplo, Banc Sabadell, pero estar protegidos y tener tiempo, sobre todo si el mercado entra en una fase de volatilidad, ¿no?, que creo que es ahora mismo el hito que debemos de tener todos los inversores, que es tener un plan de defensa del capital si esto se viene abajo. Oye, José, Marc, que quedan ya 5 minutos para terminar. Un poco, ¿nos podríais dar algunas ideas para tenerlas apuntadas en nuestra pizarra o en nuestra libreta? José, ¿en qué te estás fijando tú ahora mismo? O si estás incorporando incluso algo en la cartera tras la debacle de ayer. Bueno, debacle, a ver, ha sido una corrección del 2%. Mucha gente se asusta, ¿no?, con correcciones que a priori son muy habituales. No olvidemos que llevamos prácticamente un 100% de subida, ¿no?, de rally, ¿verdad?, de bull run en el último año, y caídas del 2%, que son lo más saludable del mundo. Yo sigo viendo oportunidades frente a este entorno inflacionario que comentabais, entorno inflacionario que se va a enquistar, porque no olvidemos que el IPC aún no ha reflejado ese incremento tan brutal que estamos viendo en el índice de producción, ¿no? Por tanto, allí ya decía Powell que no iba a ser tan transitoria como venían avisando meses anteriores, es decir, que se iba a enquistar, que iba a ser algo más preocupante de lo que ellos mismos pensaban. Por tanto, en este entorno de inflación hay que saber protegerse. Los activos financieros son la manera de protegerse. En renta variable, a pesar de que en agregado, insisto, estamos ante unas cotizaciones muy exigentes, seguimos viendo oportunidades fuertes. Yo sigo expuesto a la renta variable y, por supuesto, tenemos que mirar también, como decía Marc, a commodities, veamos ETFs, y yo particularmente sigo apostando por el oro. Sé que sigue anestesiado. El oro es un activo con correcciones desde el punto de vista técnico muy extensas. Es un activo que hay que saber trabajarlo. Y a pesar de que estamos en un potencial entorno de tipos reales crecientes, no olvidemos que la inflación también puede ser creciente, lo que lleve no tanto al tipo nominal subir, sino al tipo real volver a caer. Además, sabemos que los gobiernos, el Tesoro, incluso los mercados, no pueden sostener tipos muy altos. Yo creo que el tapering, a pesar de que lo anunciaron para el 1 o 2 de noviembre, no sería nada raro que, si la bolsa sigue cayendo, lo atrasen. De hecho, ayer Bullard, que bueno, es bastante hawkish, o es de lo más hawkish dentro de la entidad, hablaba de que sí o sí iban a mantener el tapering, incluso hablaba de que en 2022 iba a iniciar el ciclo de subida de tipos, pero sabemos que Bullard, en cuanto la bolsa cae un poco,
bueno, Goulart y muchos otros, ¿no? Enseguida cambian de sesgo y se vuelven Tobis. Por lo tanto, no es de extrañar nada que ese anuncio de tapering se retrase. Por lo tanto, puede ser catalizador importante para el oro y vuelvan los problemas para el dólar. Así que yo sigo posicionado fuerte en oro, en renta variable, a pesar de las caídas de ayer, que no podemos hablar ni mucho menos de crash ni nada por el estilo, sino una corrección muy sana, una fase correctiva saludable para seguir subiendo y también muy expuestos en commodities, principalmente en petróleo. Marc, ¿en tu caso? Sí, un poco seguimos esa línea, ¿no? Ahí tenemos el gráfico de Schlumberger, compañía del sector oil and gas. Después de un largo proceso correctivo, vemos cómo continúa esas subidas y vive al margen de la corrección de ayer, por ejemplo. Ahora mismo hay que apostar por las commodities y luego veremos en qué momento el mercado entra en una etapa de recesión o incluso puede entrar en una fase de mercado bajista. Por ahora, sector oil and gas, sector commodities está muy fuerte, lo hemos visto en el carbón, en el cobre, ahora parece que el petróleo empieza la época de invierno en el hemisferio norte y eso siempre impulsa los precios. Nosotros pensamos que bordearemos los $100 y eso va a llevar al sector para arriba. Schlumberger es una compañía tipo Técnicas Reunidas, pero de las más grandes del mundo, cotiza en Nueva York y está ahora en un proceso muy interesante, con stop por debajo de los 25 por si acaso, y luego pues vamos a ver si supera los 37 y nos da un Schlumberger, puede ser una buena opción para posicionarse en este entorno volátil que apuesta claramente por las commodities. Perfecto, pues ahí tenemos unas cuantas ideas y recomendaciones, hoy con Marc Ribes de BlackBerry y con José Basagoiti de Trading Way of Life. Por cierto, bueno, José, fantástico porque al final lo hemos hecho todo muy deprisa, ha salido todo a la perfección. Estaba yo pensando ahora en el SEAT y el Ferrari, ¿no? ¿Quién sube mejor? A lo mejor un puerto, ¿no? O una montaña llena de piedras y de baches, ¿no? Un Ferrari tira mucho en un circuito, ¿no? Cuando el asfalto es liso, pero oye, los SEAT también chutan mucho, ¿eh? Cuando tienen que subir para arriba. Yo, Fernando, llevo 10 años con mi SEAT y espero que me dure otros 10 años más. Así que Dios te oiga. Muchísimas gracias, José Basagoiti, Marc Ribes, un placer. Hasta otra. Saludos. Buenas tardes.